Ya, vamos a hacer cálculos químicos, ¿sí? Bueno, y como su nombre mismo lo dice, vamos a calcular, ¿ya? Así que no va a ser mucha teoría, así como en los otros temas de enlace químico, o antes que era números cuánticos, que había una teoría que era un poco densa, ¿no? Acá, acá más que todo vamos a ver algunas unidades de medida, ¿ya? ¿Saben lo que son unidades de medida, no? Ya, bueno, ahorita lo vemos. Y con estas unidades vamos a comenzar a hacer cálculos, ¿ya? Nada más. La mayoría acá es resolver ejercicios, ¿sí? A ver. Ya, pero primero, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué creamos nuevas unidades de medida? A unidades de medida me refiero a, o sea, a ver, cuando vas a medir alguna masa, utilizas kilos, ¿cierto? Kilogramos, ¿sí? Si es muy grande, no sé, toneladas, o si es muy pequeño, en gramos, ¿cierto? Ya, como aquí vamos a hacer cálculos evidentemente químicos, porque estamos en química, ¿ya? Necesitamos unidades que midan cosas muy grandes, ¿sí? Y muy pequeñas también. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo te digo, no sé, vamos a trabajar con, no sé, un kilo de un lingote de oro, ¿ya? O una barra de oro, un kilo. Y te digo, no sé, ¿cuántos átomos de oro hay en un kilo de oro? Se entiende que es un número muy grande, ¿cierto? Ya, entonces, como vamos a hacer cálculos relacionados a eso, a átomos, moléculas, necesitamos números que nos representen cantidades muy grandes o también muy pequeñas a veces, ¿sí? Porque digo muy grandes y pequeñas porque también vamos a calcular por ahí, no sé, la masa de un átomo de, no sé, de oro, ¿sí? O de calcio, un átomo de oro. ¿Cuánto pesará un átomo de oro? ¿Eh? Es muy, debe ser una cantidad muy pequeña, ¿cierto? Ya. Con esa finalidad hacemos esto, ¿ya? Y la primera unidad de masa que vamos a ver es el UMA, ¿ya? El UMA, la primera unidad de masa. Ah. Bueno, lo que está arriba es una introducción formal de lo que es un UMA. UMA es unidad de masa atómica, ¿ya? Lo que está arriba es una formalidad, bueno, que viene del carbono 12 y eso, pero no quiero ahondar en eso porque es confundir y aparte no va a ser muy necesario, ¿ya? Lo importante y lo esencial acá es que entiendan que una UMA es equivalente a ese número que está a la derecha, ¿ya? ¿Y qué es esa G? ¿Saben qué es esa G o no? Gramos. La G es gramos, ¿de acuerdo? Gramos. Entonces, queda que aquí, en esta diapositiva, lo que tiene que quedar claro es que una UMA, ¿sí? Una unidad de masa atómica, está tomando las primeras letras, ¿no? UMA es acá U, M y A, y por eso UMA, ¿ya? Es unidad de masa atómica. Una UMA equivale a decir 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Es decir, un número bastante pequeño, ¿no? Es 1,66 entre 10 a la 24. ¿Sí? Porque ustedes ya saben por leyes de exponentes, ¿cierto? Que ese exponente negativo hace que se baje el 10 a la 24. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ese es el peso de una UMA. Ahora, a partir de adelante, si yo te digo una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Y si te digo dos UMAs, ya simplemente multiplicas, pues, ¿no? Acá, a ver, por 2, perdón, acá por 2 y al otro lado también por 2, ¿ya? Entonces, ¿cuánto pesaría 2 UMAs? Pesaría 2 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Si sería 4 UMAs, también por 4 y por 4. ¿Sí está bien eso? Sí, profe. Traten de, no sé, creo que si tienen calculadora o su celular de todos tienen calculadora, ¿no? Yo tengo una calculadora acá. ¿Ve? Porque ahorita estamos con problemas así, no va a ser muy largo, pero más adelante sí va a ser necesario una calculadora. Ya, eso quiero que quede claro, ¿sí? Una UMA
pesa esa cantidad, ese número en gramos. Ahora, todos los elementos químicos ya está calculado su masa atómica, ¿cierto? ¿Ya? En UMAS, todo en UMAS. ¿Ya? En esa tabla está algunas masas atómicas de algunos elementos, ¿sí? Tal vez los que más usemos están en esa tabla. Ya están calculados, ¿sí? Ya, y por cierto, estos números provienen de un experimento, ¿ya? No es que a alguien se le ha ocurrido decir que no sé, el hidrógeno que está ahí pesa un átomo de hidrógeno pesa una UMA, ¿ya? No es que a alguien se le ha ocurrido, esto viene de un experimento, que no, obviamente no vamos a andar en eso, se llama el espectrómetro de masas. Con ese espectrómetro de masas se calcula la masa atómica para cada elemento, ¿sí? De ahí sale todo, ¿de acuerdo? Ya. Por ejemplo, en esos robots que a veces mandan a Marte, ¿sí? ¿Se han escuchado en noticias? Sí, Cada profesor. uno de esos robots tiene adentro un espectrómetro de masas. ¿Por qué? Porque es muy útil, ¿sí? ¿Qué es lo que te permite hallar el espectrómetro de masas? Te permite hallar un elemento químico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si ese robot va de acuerdo a Marte y se encuentra con una piedra, ¿ya? Y quiere analizar la composición de esa piedra. Teniendo un espectrómetro de masas, puede determinar la masa atómica, ¿ya? Es decir, no sé, si le sale 27 UMAS, ¿de acuerdo? Entonces, si es 27 UMAS, esa piedra es una piedra de aluminio, ¿ya? Y así, sirve para analizar, es muy útil, ¿de acuerdo? Porque cada elemento químico tiene ya determinada una masa atómica. El aluminio Al, que está acá, pesa 27 UMAS, entonces no hay otro elemento químico que pese 27 UMAS, ¿ya? Cada uno es único. A ver. A su compañero Richard va a entrar recién. Ya. Ya. Y aquí lo que quiere decir esto es que un átomo de hidrógeno pesa una UMA. ¿Ya? Un átomo de sodio, Na, pesa 23 UMAs. ¿Ya? Un átomo de carbono, a ver qué está acá, ¿ya? Pesa 12 UMAs. ¿Sí? Y ya sabemos lo que significa, lo que representa una UMA, ¿cierto? Una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto pesará un átomo de aluminio? 27 UMAs. Es decir, lo multiplicas 27 acá y acá por 27 también. ¿Ya? Y te sale la cantidad, ya no en UMAs, sino en gramos, ¿cierto? Para pasarlo a gramos. Ya. A ver, vamos a hacer este ejemplo de acá. La pregunta que está abajo. ¿Cuánto pesa en gramos un átomo de carbono? Primero vamos a hacer es ver la tabla, ¿ya? Primero tenemos que saber cuánto pesa un átomo de carbono. Pesa 12 UMAs, ¿se ve? 12 UMAs. Ya, muy bien, Mauricio. 12 UMAs. Acá está, ya, entonces 12 UMAs. Perdón. Ya. Ahora, pero lo queremos en gramos. ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? O mejor dicho, ¿qué harían Sí, ustedes? multiplicar. ¿Sí, no? Multiplicar el 1,66 por 12, que saldría 19,92. Ya. Ya. Entonces me pasaría a la siguiente diapositiva, creo, ¿no? ¿Jenny? Ya, no está muy Sí, complicado. 12 por 1,66 por 10 a la menos 24, ¿no? Y ahí saldría en gramos, ¿cierto? Ya no en UMAS, sino en gramos. Ya, muy bien. No se olviden de esa interpretación, ¿ya? Esto significa que un átomo de, no sé, de hierro, a ver, Fe, hierro, uno solo, un átomo de hierro, pesa 56 UMAS. ¿Ya? Ya, a ver, y... Ahora, ¿qué pasa si no son elementos, sino ya comienzan a formarse compuestos? No sé, a ver, el agua, ¿ya? ¿Cuánto pesa una molécula de agua?
Ya, todos ustedes saben que el agua es H2O, ¿cierto? Ya, hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya, un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA, pero ahí hay 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Hay 2 átomos de hidrógeno, entonces será 1 por 2. Ya, 1 por 2. Ya, Mauricio. Ya, muy bien. 18 UMA. Y hay un átomo de oxígeno también, ¿sí? Y en la tabla está que un átomo de oxígeno pesa 16 UMAs. Entonces sería 16 simplemente por 1. ¿Ya? Y lo sumas y sale 18. Quiere decir, ¿qué cosa significa eso? No calculen por calcular, ¿ya? Siempre entiendan lo que significa. ¿Qué significa que haya salido 18 UMAs? Significa que una molécula de agua pesa 18 UMAs, ¿ya? Eso es lo que significa, ¿sí? Y si quisiera hallarlo en gramos, ya también saben, ¿no? En vez de UMA ponen el número de la pantalla anterior, pero en gramos, y le sale el peso de una molécula, pero ya en gramos, ¿sí? De una molécula de agua. A ver, otro compuesto. H2SO4, se llama ácido sulfúrico. ¿Ya? 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si quisiera hallar la masa de ese compuesto, de igual forma, ¿no? No creo que les... ¿Está bien todo hasta acá? Richard, ¿qué dices? ¿Sí? Existen por favor. Regina acabo de ingresar. Ah, ya, recién has ingresado. Ya, ok. Estamos haciendo cálculos químicos, ¿ya? Y entonces hemos tratado de hallar, mejor dicho, definido una nueva unidad de medida, que es el UMA, ¿ya? Esa UMA representa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Es lo mismo, es el equivalente en peso. Y con eso estamos trabajando. Oye, ya me perdí de diapositiva. ¿Dónde estaba? Acá. Ya, a ver, como estaba viendo con sus compañeros. Me quedé en el ácido sulfúrico, ¿no? Ese pesa 98 UMAs. ¿Ya? ¿Qué quiere decir nuevamente? Que una molécula de ácido sulfúrico, H2SO4, una molécula pesa 98 UMAs. ¿Sí? Ya, y a ver, un último ejemplo, ya no. El calcio pesa 40 UMAs y solo en esa molécula solo hay un átomo de calcio, entonces sería 40 por 1. ¿Ya? De carbono pesa 12 UMAs y solo hay un átomo de carbono. ¿Ya? Entonces será 12 por 1. Y el oxígeno pesa 16 UMAs, acá está. ¿Ya? Y como hay 3 átomos de oxígeno, será 16 por 3. Y sumas todo eso. ¿De acuerdo? Sumamos todo eso y sale 100 UMAs. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que quiere decir que eso haya salido 100 UMAs? ¿Qué significa? A ver, compañero D'Angelo, ¿está? O Jenny, a ver, tú que hablaste hace un momento. ¿Estás todavía ahí? Sí, profe. ¿Qué Dígame. significa que haya salido 100 UMAs? Que una molécula de esto, ¿cuánto pesa? Disculpe, ¿qué? Se me va el internet. ¿Qué Ya digo. significa? No sé, a ver, mira, ¿qué significa que acá en el agua haya salido 18 UMAs su masa molecular? Significa Que que su masa haya salido. ¿sí? Unidad de masa atómica. Sí, pero le digo lo que significa que nos haya salido 18 UMAs en el agua. Significa que una molécula de agua pesa 18 UMAs, ¿de acuerdo? Sí. Esa es la interpretación que se tiene que dar, ¿ya? Una molécula. Ya. Porque si tuviera 2 moléculas de agua, ahora pesaría 36 UMAs, ¿de acuerdo? No se olviden de eso, ¿ya? A ver, un pequeño problema, ¿no? A ver, el siguiente, ¿eh? Ya, que no va a ser muy complicado esto. A ver, dice, ahí tenemos una sustancia, ¿ya? Que tiene 3 átomos de hidrógeno, tiene un elemento químico E, que no lo conozco,
y tiene 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y dice que la masa de toda esa molécula es 82 sumas. Y con eso te piden hallar la masa atómica de E, ¿sí? Siempre teniendo presente en la tabla, que obviamente no es necesario que se lo memoricen, para eso ya está tabulado los datos, ¿sí? ¿Cómo sería acá? Hay 3 átomos de hidrógeno, 1 ¿ya? Sigue, está bien, Por 3. ¿ya? por 3. Ajá. 1 por 3, 3. ¿Qué más? Profe, lee. Ahí dice, o no sé si estoy viendo mal. ¿Cómo? Dice E. No, E es un elemento que no conozco. Pero quiero hallar su masa atómica. 16 por 3. Ah, es P. Ah, ya, Richard. Ah, a ver. ¿Cuándo te salió la masa atómica, Richard? De E. 31. 31, ¿no? 31, ya. Si es 31, claro, es P y P es fósforo. ¿Sí? Ya, sería algo así, mira. Como la masa de toda la molécula es 82, ¿de acuerdo? 82 tendría que ser igual a... Hay 3 átomos de hidrógeno, entonces será 3 por 1. Ese 1 es porque un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA, pero acá hay 3 átomos de hidrógeno, entonces será 3 por 1, más la masa atómica del elemento E, que no conozco, multiplicado por 1, porque hay solo un átomo del elemento E, ¿sí? Solo uno, entonces por 1. Más, finalmente, hay 3 átomos de oxígeno, ¿ya? Y cada átomo de oxígeno pesa 16 UMA. Acá está. Entonces 3 por 16. ¿Ya? Y esa ecuación yo creo que ustedes ya, todos ustedes saben resolverla, ¿cierto? Ya, multiplican, suman, pasan a restar, ¿ya? Y al final la masa del elemento E va a salir 31 UMA. ¿Sí? En la tabla sería el átomo de fósforo. ¿Eso qué quiere decir nuevamente? Que un átomo del elemento E pesa 31 UMAs, ¿sí? O el elemento E que viene a ser, ahora ya lo conocemos, que es el fósforo, ¿sí? 31 UMAs. Un átomo de fósforo pesa 31 UMAs, ¿sí? Uno solo. Si tuviera 2 átomos de fósforo sería 62 UMAs. Ya. Ya. Vamos a ver ahora otra unidad de medida, ¿ya? Que es el mol. Una mol es igual a ese número que está ahí, que es 6,022 por 10 a la 23 unidades de algo, ¿sí? Algo, digo algo porque es a cualquier cosa que me esté refiriendo, no sé. Si te digo una mol de limones, ¿ya? Me estoy refiriendo, quiero que me des una mol de limones, es 6,022 por 10 a la 23 limones. ¿Ya? Es decir, un montón de limones, ¿cierto? Te digo, una mol de pelotas, 6,022 por 10 a la 23 pelotas. ¿Ya? También un montón de pelotas. Si te digo una mol de átomos ahora, una mol de átomos sería 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Si es una mol de moléculas, también 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Una mol de electrones, 6,022 por 10 a la 23 electrones, ¿sí? Un montón de electrones. ¿De acuerdo? El mol se puede utilizar para cualquier cosa porque representa ese número, simplemente 6,022 por 10 a la 23 unidades de algo, ¿sí? De lo que sea. En este caso nosotros vamos a trabajar pues con átomos, con moléculas, ¿sí? Porque estamos haciendo cálculos químicos. Porque nadie va al mercado pues y pide una mol de limones, ¿no? No tiene mucho sentido. Imagínate, 6,022 por 10 a la 23 limones. Nadie va a comprar eso, ¿cierto? Bueno, no, por eso no lo utilizan ahí. Pues. Pero acá sí lo vamos a utilizar bastante. ¿Por qué? Porque estamos calculando, estamos haciendo cálculos con número de átomos, número de moléculas.
Es un número muy grande. Sí, justamente ese número es muy grande, 6,022 por 10 a la 23. Ahora, para no estar repitiendo justamente a cada rato 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Porque me canso de estar repitiendo eso. Vamos a decir que ese es un número de Avogadro, ¿ya? ¿Está bien? A ver. A ver, un compañero. Rodrigo Salazar, ¿está? Bueno, acá yo veo que estaba, pero no sé si voy a activar su micro. ¿No está? Alex Atencio. ¿Tampoco? Ya no están, se han quedado dormidos. Dayana Pílico, ¿está? O también, o no pueden activar su micro, no sé. Profesor, sí. Ya, Dayana, ¿a qué es igual un número de Avogadro? A 6,022 por 10 a la 23 unidades. Ya, está bien. Eso lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Bastante. Y como les digo, acuérdense que eso es un número de Avogadro, ¿ya? Porque ya no voy a estar diciendo 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Simplemente un número de Avogadro. Ya, ahora vamos a darle otra interpretación a esto. Para eso voy a tomar dos ejemplos. Uno para el magnesio y el otro para el oro. ¿Ya? Si te vas a la tabla que les he dado hace un momento, el magnesio pesa 24 UMAS. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué quiere decir eso? Que un átomo de magnesio pesa 24 UMAS. ¿Ya? Pero también vamos a decir que una mol de átomos de magnesio pesa 24 gramos. ¿Ya? Esa es la otra interpretación que le vamos a dar. ¿Sí? ¿Cuántos átomos de magnesio hay en una mol de átomos de magnesio? Nuevamente hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Hay que ver un montón, hay claro, Entel, ¿viste? Hoy hay un montón, ¿no? Ya, apaguen su micro, por favor. Hay un montón. Sí, hay un montón de átomos. ¿Ya? Entonces, otra vez, ¿ya? Para el magnesio, su peso atómico es 24 UMAS. Ya, eso está en la tabla. ¿Cómo interpretamos eso? Una es que un átomo de magnesio pesa 24 UMAS. Y la otra es que una mol de átomos de magnesio pesa 24, ya no UMAS, sino 24 gramos. ¿Ya? Una mol de átomos de magnesio pesa 24 gramos. ¿Sí? Una mol o 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio pesan 24 gramos. ¿Ya? Entonces, lo mismo para el oro. ¿Ya? Si te vas a la tabla, en la tabla, el oro, un átomo de oro pesa 197 UMAS. ¿Sí? Esa es una interpretación. La otra es de que una mol de átomos de oro pesa 197 gramos. ¿Ya? Gramos, ya no UMAS. Una mol de átomos de oro pesa 197 gramos. Entonces, ya, atentos con esa interpretación. Ya, el ejercicio del que estaba en la primera diapositiva, que era este de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto pesa en gramos un átomo de carbono? ¿No? 12 UMAS, ya. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. Con lo que expliqué en la diapositiva anterior, se entiende que una mol de átomos de carbono pesa 12 gramos también, ¿cierto? Ya. Una mol de átomos de carbono pesa 12 gramos, ¿sí? Pero en una mol de átomos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Y eso pesa 12 gramos. Ahora, haces una regla de 3 nada más, ¿sí?
si el 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos, ¿sí? Yo quiero saber cuánto es el peso en gramos de un átomo de carbono, ¿no? Ya, entonces haces una regla de 3, ¿sí? Eso es aritmética, creo, ¿no? De primaria. Haces una aspa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sería 6,022 por 10 a la 23 multiplicado por A, que es lo que quiero hallar. No sé, pueden ponerle X si quieren, no sé. Y eso multiplicado por 12, ¿ya? Y de ahí te sale el peso de un átomo de carbono en gramos. ¿De acuerdo? Pesa 2 por 10 a la menos 23 gramos. Un átomo de carbono. Muy pequeño, ¿no? ¿Está bien hasta acá? A ver, no sé qué dice el compañero Fabricio. ¿Está bien? Fabricio Arangurí. ¿Está bien? A ver, vamos a repetir. Ya, a ver. Mira. Todo parte de esto de aquí. ¿Sí? El magnesio pesa 24 UMAS. ¿Ya? Una interpretación es que un átomo de magnesio pesa 24 UMAS. ¿Ya? La otra interpretación es que una mol de átomos de magnesio pesa 24 gramos. ¿De acuerdo? Para cualquier elemento. Para el oro también. Un átomo de oro pesa 197 UMAS. Pero también vamos a decir que una mol de átomos de oro pesa 197 gramos. ¿Ya? Gramos. ¿Ya? Entonces, en el primer ejercicio de la primera diapositiva, o de la segunda creo que es, era esto, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué significa que? Esto significa que un átomo de carbono pesa 12 UMAS. ¿Sí? Pero con la interpretación de hace un momento de la diapositiva anterior, también puedo decir que una mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien, Leonardo? ¿Hasta ahí está bien? Ya. Una mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Pero una mol, les dije a qué equivalía, ¿cierto? ¿Equivale a qué? ¿Una mol a qué equivale? ¿Cuál es el número que representa una mol? Siempre una mol es 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? En este caso es una mol de átomos de carbono, entonces será 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? Y esto sigue pesando 12 gramos. ¿Ya? Pesa 12 gramos. Pero yo no quiero 6,022 por 10 a la 23 átomos. Yo quiero saber cuánto pesa un átomo. ¿Sí? Entonces, un átomo de carbono pesará, no sé, A gramos, ¿ya? O X gramos, como quieran. Ahora, esto es una regla de 3 nada más. ¿Sí? ¿Y cómo se hace una regla de 3? Directamente proporcional. En aspa. ¿Sí? En aspa. Multiplican en aspa. 6,022 por 10 a la 23 multiplicado por A, ¿sí? Y eso va a ser igual a 12 multiplicado por 1, ¿sí? En aspa. ¿Está bien hasta ahí? Leonardo, ¿sí estamos bien? De ahí pasa a dividir ese número. Y te sale esto. ¿Sí? Y ese es el peso de un átomo de carbono en gramos. ¿Ya? Que por cierto sale lo mismo que en la primera diapositiva, ¿no? A ver. En la primera salía... Ah, no, no lo calculamos, ¿no? Su compañera Jenny lo dijo. Ya, pero sale esto, aproximadamente. Ya, a ver. Uno más, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos. A ver, dice, una muestra de 200 gramos de calcio, ¿sí? Se tiene una muestra de 200 gramos de calcio. Y te piden el número de moles que hay en 200 gramos de calcio. ¿Ya? Y el dato es que la masa
¿Qué pasó? ¿Sale exacto decimal? ¿En el anterior? ¿Acá? Me parece que sale con decimales, ¿no? A ver, ya eso es cuestión de dividirlo, pues. 12 entre 6,022. Según mi calculadora sale 1,9926 y un montón de decimales, ¿sí? Por 10 a la menos 23. ¿Sí? Así te salió Jorge Luis. Sale con decimales. Un montón de decimales. ¿Ya? Ya, está en el siguiente ejemplo. Ya, tengo 200 gramos de calcio y me piden hallar el número de moles de calcio, obviamente, que hay en 200 gramos de calcio. ¿Ya? Dato, la masa de calcio 41, ¿cierto? Ya, eso ya está. ¿Qué podemos interpretar nuevamente acá? Uno, que un átomo de calcio pesa 40 UMAS. Y el otro es que una mol de átomos de calcio pesa 40 gramos. ¿Ya? ¿Se redondea? Sí, se redondea. O si no, si gustas también lo puedes poner así, con los decimales. ¿Ya? No hay problema. Es que son resultados bastante próximos. Son aproximados. ¿Ya? Porque es complicado hallar de manera exacta el número de átomos, ¿sí? En 20 gramos de calcio, por ejemplo. ¿Se entiende? Ya, acá, una mol de calcio pesa 40 gramos, ¿no? Pero yo no tengo 40 gramos, yo tengo 200 gramos, ¿sí? Y quiero saber cuántas moles hay en 200 gramos. Entonces, nuevamente hacemos, ¿sí? Una regla de 3, ¿ya? Tengo 200 gramos, ¿cuántos moles hay ahí? No sé, X moles. Y multiplicas en aspa, ¿ya? Si multiplicas en aspa, sí, ajá, sería 40 por X igual a 200. Ya, y eso cuando sale 5, ¿no? O sea, en 200 gramos de calcio hay 5 moles de calcio. ¿Ya? 5 moles de calcio. 5 moles de átomos de calcio, para ser más específico. ¿Ya? 5 moles de átomos de calcio. Y ya, ustedes saben qué significa una mol, ¿cierto? Ya. Si quieren hallarlo en átomos, lo multiplican por 5 nada más y lo tendrían ya el número de átomos. Sí, pero acá simplemente piden en moles, así que hay 5 moles nada más. ¿De acuerdo? Ya, a ver, uno más, ¿sí? Dice que hay una medalla de plata, ¿sí? AG, que pesa 10,8 gramos. Y acá te piden el número de átomos de plata que hay en esa medalla. ¿Sí? Imagínate que tienes una medalla, ¿sí? De esas que le dan cuando hacen primer puesto, segundo puesto. Ya, y tienes medalla de plata y esa medalla pesa 10,8 gramos. ¿Ya? Y es de plata. ¿Sí? Y quieres hallar cuántos átomos de plata hay en esa medalla. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Sabemos que pesa 10,8 gramos, ya. Y ya tenemos el dato que un átomo de plata pesa 108 UMAS, ¿sí? Eso es de la tabla ya. Sí, esa es la interpretación, o la otra, como les digo, es que una mol de átomos de... Uy, ahí es... ya, ahí es AG, ¿ya? Plata. ¿Dónde está la tabla? La plata pesa 108 UMAS. Acá es oro. He puesto oro, pero acá es plata, ¿ya? Y ahí habrán visto la solución, ¿no? Ya, a ver, rápido. Una mol de plata, una mol de átomos de plata, pesa 108 gramos, ¿sí? Pero yo no tengo 108 gramos, tengo 10,8 y quiero saber cuántas moles hay en 10,8 gramos, ¿sí? Nuevamente lo mismo, en 10,8 gramos habrá X moles de plata y haces una regla de 3, ¿sí? En aspa nuevamente. Y cuando hagas esa operación, X te va a salir 0,1, ¿sí? X sale 0,1 moles, ¿ya? Pero a mí no me piden en moles, me piden en átomos, ¿sí? Simplemente multiplicas
una mola que es igual. Ya hemos mencionado, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 de algo, ¿cierto? En este caso sería de átomos de plata. ¿Ya? Multiplicas eso y ¿cuánto sale? A ver. Sería 6,022 por 10 a la 22. ¿Sí? Átomos de plata. Es decir, en esa medalla hay 6,022 por 10 a la 22 átomos de plata. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Se entiende o no? Antes de que se termine la clase, les voy a dejar una tarea. ¿Está bien? ¿Está bien o está mal? Pero solo un ejercicio. Jenny, pero la vez pasada también tú me dijiste que tenías varias cosas que hacer y no. ¿Ahora también? No, No. Entonces, hay mucho no. tiempo para hacer tarea. Sí. ¿Pero hasta cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta la otra semana o hasta mañana? ¿O hasta miércoles? ¿La mañana quieres? No, al miércoles. Miércoles. Ya, entonces el miércoles. ¿Hasta qué hora es miércoles? Ah, profe, entonces yo decido hasta la otra semana, pues. Ah, no, pero ya dijiste miércoles.